y el tema principal es cuando Dios nos lleva al desierto. Así que obviamente vamos a hablar de desierto. Vamos a hablar de desierto, pero tres palabras importantes que vamos a estar tocando en este mensaje. Vamos a hablar de decadencia, vamos a hablar de desierto y vamos a hablar de amor. La mejor palabra que podemos hablar. Amén. Así que el libro de Oseas, como les dije anteriormente, para los que todavía están empezando en estudiar la Biblia y entender en qué momento del tiempo y la historia de Israel surge el libro de Oseas, el pueblo ya había entrado a la tierra prometida. El pueblo había entrado a la tierra prometida, ya había tenido reyes, ya había tenido a David y ya había tenido a Salomón. Y cuando Salomón muere, ocurren unos sucesos dentro de la historia del pueblo de Israel, que el pueblo se divide en dos, ¿verdad? Las 12 tribus se dividen en 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus al reino del sur. Y el reino del norte se le conoce como el reino de Israel y el reino del sur se le conoce como el reino de Judá. Así que Oseas le está predicando específicamente al pueblo de Israel, al pueblo que tenía las 10 tribus, el pueblo más numeroso. Y estaba predicando durante los últimos 40 años de la historia del pueblo de Israel, antes de la llegada del Mesías. Oseas es contemporáneo con Jeremías y con el profeta Nahum también. Así que las profecías del libro de Oseas, que es un libro corto de 12 capítulos, eran el último intento de Dios de tratar de alcanzar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel había caído en una decadencia espiritual tan y tan y tan grande. Se habían olvidado total y absolutamente de Dios, que lo había sacado del pueblo de Egipto. Habían pasado ya las generaciones y se habían olvidado de todas las cosas grandes y portentosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Así que cuando llegan a la tierra prometida y comienzan a esparcirse y a hacer uniones, comienzan a unirse en yugos desiguales y comienzan a unirse a las religiones de los cananeos que estaban en el área. Y comenzaron entonces a adorar al dios Baal y Acera. Y el problema de esto es que habían puesto el culto a Dios a la misma altura o más, a Baal a la misma altura o mayor que el culto a Dios. El culto a Baal había sustituido en su corazón todo lo que Dios había hecho. Y en esa decadencia espiritual, el pueblo se había secado completamente. Ya no le importaba seguir a Dios. Y entonces pues Dios levanta a Oseas como profeta. Yo imagino que cuando Dios levantó a Oseas, yo me imagino que le temblaron las piernas. Porque en el momento histórico en que está levantando a Oseas, no está nada fácil. Por la decadencia espiritual que había. ¿Y cómo podemos saber qué es la decadencia espiritual? ¿Qué es el desierto? ¿Por qué se usa esa frase? Pues mire, nosotros todos y cada uno de nosotros pasamos por desierto. Y hay desiertos que nos metemos nosotros solitos. Por las metidas de patas que damos, por adelantarnos a los planes del Señor, por quererle hacerle las vacaciones a Papá Dios, nos metemos en unos desiertos. Y hay otros procesos en los cuales el Señor nos lleva al desierto. Pero hoy yo quiero hablar de un proceso que el Señor nos invita a ir al desierto. Y en el desierto, la decadencia espiritual o un desierto, lo que tú sientes es una sensación de sequedad interior. Es cuando en Puerto Rico nosotros le decimos que las cosas ni te van, ni te vienen, ni te cogen, ni te cansan, ni te quitan el sueño.
Te da lo mismo tú si vienes a la iglesia o si no vienes a la iglesia. Te da lo mismo si oras. Te da lo mismo si llamas al hermano que no ves hace tiempo. Te da lo mismo una cosa que otra. Eso es un síntoma de un desierto, una sequía espiritual. Y eso era lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Cualquier cosa con la semejanza de hoy en día es pura coincidencia, ¿verdad? Eso no pasa, no pasa. Durante esa sensación de sequedad interior, la oración se vuelve monótona. La oración no fluye. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Todos hemos pasado por desierto. Y hay veces que la oración no fluye y tú lo único que puedes decir es santo, 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 porque te quedaste ahí. Esos son indicadores de que hay algo que nosotros tenemos que ir, evaluarnos para ver dónde nosotros estamos parados. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Porque es muy hermoso recibir palabra del altar y escribirla en la libreta y se nos olvida. Se nos olvida. Tenemos que evaluarnos a ver qué está pasando en nuestra vida, por qué estamos estancados donde estamos, por qué pisamos y no arrancamos. Refrán puertorriqueño. En el desierto o la decadencia espiritual hay una sensación de que hay un silencio de Dios. ¿Cuánto les ha pasado? Que usted busca y usted dice, ¿dónde está? Como si Dios se hubiera alejado y hubiera dejado. Mentira del diablo. Porque la palabra me dice que Él está atento al clamor de los suyos. Pero si ya estamos en esa sensación de vacío y no podemos orar, no podemos entonces tampoco pretender, ¿verdad?, que el Señor, sentir la presencia del Señor sin la intercesión, la oración, el ayuno y la búsqueda intensa. Y nos quedamos con esa sensación como que pedimos y Dios no responde. Eso pasa en un desierto. Surge la apatía espiritual. Es que ya no te da ni gozo orar, no te importa orar. Desinterés, te invitan a hacer cosas para el Señor. Ay, no, que vayan los líderes. Ay, no, que lo hagan los pastores. Descuidas el ministerio que Dios te ha encargado porque te da lo mismo si lo haces o no. Esas son también características de una apatía o un desierto espiritual. Se apodera de tu vida un desconsuelo o un vacío y andas por ahí con una crisis existencial, olvidando que ese vacío el único que lo puede llenar es Dios. Pero no es que Dios se alejó de ti, es que tú te alejaste de Dios. Y finalmente, que puedo seguir listando más, ¿verdad? Pero comienzan las dudas y las amarguras en el corazón. Entonces ahí empiezan los cristianos a quejarse. Ahí empezamos a quejarnos. ¿Cómo estás? Pues como Dios quiere. Miriam. ¿Y cómo te va? Mal. Amanecí mal. Lamentablemente todos pasamos por eso. Nosotros todos pecamos de la queja, todos. No necesariamente el que yo me queje quiere decir que estoy pasando en un desierto espiritual. Vamos a hacer ahora la redundancia. Hay gente que se queja porque la luz está brillante, o está apagado, o hace calor, o hace frío. Yo me quejo por el calor y el frío. O se queja porque tiene que ir a trabajar todos los días y después me quejo porque no tengo chavo todos los días. O sea, no hay manera. Cuando Dios nos manda a ser agradecidos y gozosos en todo tiempo, se nos olvida. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual está pasando por un proceso difícil en el desierto. Y es interesante saber porque siempre asociamos el desierto con este proceso de dolor, de esa experiencia difícil. Y es que una de las cosas importantes es que en el desierto se refleja el carácter de la persona. En los desiertos, como dicen en Puerto Rico,
es verdad, ahí es que vemos, es verdad, si el gas pela. Es verdad, si realmente somos cristianos o no. El pueblo de Israel, que amaba a Dios, que estaba agradecido de Dios, lo sacaron y 3 días de desierto empezaron a quejarse. 3 días. 3 días después de haber cruzado el Mar Rojo. 3 días. Y empezaron a quejarse que no tenían agua. Le dieron agua. Se quejaron porque no tenían carne. Le dieron carne. Se quejaban porque era lo mismo. El carácter comienza a reflejarse en el desierto. Y ahí es que Dios prueba nuestro corazón. Yo aprendí eso esta semana. Porque entonces ahí cuando empezamos en ese carácter, formación de carácter, queremos tirar la toalla. A mí nada más me pasa. Pastora Elsa, a mí nada más me pasa. Eso nada más me pasa a mí. Muchos de nosotros nos hemos convertido como israelitas. Nos quejamos a 3 días de haber salido de donde le pedimos a Dios que nos sacara. Ya nos estamos quejando. El desierto revela nuestra dependencia, de quién yo dependo. Porque cuando yo entro al desierto, yo entro solito y solita. Me puedo ir en un grupo, pero la experiencia que yo paso va a ser totalmente distinta que la experiencia que va a pasar la pastora Vivian y el pastor Javier. Entramos solitos. Y al desierto, por lo general, el desierto espiritual, nosotros no entramos ni con caseta de campaña, ni con comida, ni con maná. Entramos con una dependencia total de Dios, que es el que nos va a entrar, nos va a dar y nos va a sacar. Entonces el problema es que Dios nos tiene que pasar por unos desiertos para ver de quién tú y yo dependemos. Y el problema es que fallamos. Tenemos que volver a repetir la prueba. Y eso es lo más triste que hay. Y el desierto también nos muestra nuestra resistencia y nuestra madurez. Y ahí es que nos damos cuenta, cosas que nosotros habíamos pensado que habíamos echado ya a un lado, que ya habíamos olvidado, en el desierto, ahí es que vuelven otra vez y afloran. Y ahí es que nosotros nos damos cuenta, me colgué pero una F, tengo que volver otra vez al principio y empezar de cero. Por eso es que el cristiano tiene que pasar por unos desiertos. Ya sea que usted mismo se metió por las decisiones o que Dios le permite pasar. Ahora, lo que me gusta de este versículo de Oseas es que está hablándole Dios y le está diciendo, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. 3 cosas me está diciendo. Quiere decir que el desierto que Dios me está atrayendo a mí, a Israel, porque aquí yo estoy representando también a Israel, es un desierto que Dios quiere meterme. Porque cuando Dios me quiere meter en ese proceso, cuando es un proceso enviado por Dios para probar mi carácter, tenga la confianza que el que te mete en el proceso te saca al otro lado. Y que en ese proceso, no te vas a sentir ni solo ni abandonado. Porque la Biblia me dice, ¿a dónde yo voy a huir de tu presencia? ¿A dónde yo me voy a esconder si Él está presente? Una cosa es que yo me quiera alejar, porque la carne me aleja, el pecado y la carne me aleja del Señor, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Si nos está hablando con amor, si Oseas hubiera sido un venezolano o un puertorriqueño, la carta hubiera escrito de otra manera totalmente distinta. Pero en estas cartas hermosas lo que se refleja es el amor de Dios. El desierto, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de los desiertos cuando Dios nos está atrayendo a pasar por ese desierto, porque ese proceso va a ser para bien.
a Israel, el propósito de pasarla por el desierto era que tenía que transformar su corazón completo, porque su corazón se había corrompido completamente. Tenía que empezar desde cero. Por lo tanto, el proceso que Dios quería atraer a Israel era para el bien de Israel. Porque finalmente lo que Dios quiere es que alcancemos la promesa. Dios no nos quiere ver solo tristes y acongojados, achicopalados en una esquina. Porque los planes de Dios son de bien. Algo que tengo que también tener presente es que los desiertos son temporales. El desierto no está diseñado para usted hacer casa en el desierto. No está. Los que viven en los desiertos son nómadas y no se quedan mucho tiempo en un mismo lado. Y viven en casas de campaña, en tiendas que tienen que moverse a donde hayan los recursos. No está hecho para usted quedarse en el desierto. Pero yo tengo que aprender a disfrutar y a aceptar cuando estoy en el desierto, porque tiene un propósito. Y eso es lo que nosotros como cristianos no hemos aprendido todavía. Me tengo que disfrutar el proceso del desierto también. Pastora, pero ¿cómo yo voy a estar disfrutándome el proceso de lo que estoy pasando, de la enfermedad? Porque yo sé en quién confío. Y yo sé que el que me mete en el proceso me saca al otro lado. Por lo tanto, aunque no lo vea, aunque mis ojos físicos no lo ven, mis ojos espirituales saben que el que me metió me va a sacar al otro lado y que no me va a dejar perdido en el desierto. No nos va a dejar perdidos en el desierto porque es temporal, porque no lo hizo para dejarnos ahí, lo hizo para pasar, para hacer algo durante ese proceso y después llevarnos al otro lado en victoria. No se construye casa en el desierto. El desierto nos forma, no nos destruye. Vuelvo y lo digo. El desierto nos forma nuestro carácter, no está diseñado para destruirnos. Y nosotros le tenemos miedo a los procesos. Ay, que yo no quiero sufrir. Métete en una burbuja y vete para allá, para la Conchinchina, porque vas a sufrir donde sea. Donde sea. Un cohete así, como dice el pastor, para Marte. Pero aquí venimos a sufrir. Y no es que vamos a estar, como dice la pastora, feliz, con la sonrisa de lado a lado. Sí, pues tenemos la sonrisa del payaso y después llorando. Esto no le pasa a ustedes, me pasa a mí. El desierto es cuando Dios te quiere llevar al desierto, cuando Dios le está hablando a Israel. La intención de Dios era traer gloria para Israel. Era un espacio de transición para Israel, para que Israel dejara a un lado todo aquello que había puesto por encima de él y volviera otra vez a ser ¿qué? A ser la amada del Padre. Ese era el proceso que tenía Dios con Israel. Y lo más hermoso es que en medio del desierto hay esperanza. Todavía hay esperanza. Si no abandonó a Israel, a ese chorro de cabezones y cabezonas, no los abandonó, porque si es otro los abandona. Espero que se murieran los problemáticos, para que entrara una nación y que se dejara moldear por el desierto. Pero si seguíamos peleando en el desierto, nunca vamos a moldear. Amén. Y algo hermoso de este versículo es que Dios es un caballero. Dios no dice, la voy a jalar por las greñas y me la voy a llevar para el desierto. No. Con amor. Dice, yo la voy a atraer. Yo la voy a enamorar. Yo la voy a conquistar. La iniciativa no viene del hombre.
La iniciativa siempre viene de Dios, porque Dios está siempre buscándote. Dios está siempre pendiente de ti. De que nosotros en nuestra humanidad pensamos que solamente unos días específicos en la iglesia o solamente cuando voy a orar. Dios está en todo momento pendiente. Y la iniciativa es de Dios. Él no está esperando que el pecador venga arrepentido para entonces llevárselo para el desierto. Él la está atrayendo, nos atrae día a día. Porque el desierto que Dios nos quiere meter es un desierto para reconfortarnos, para transformarnos, para hacernos nuevos, para enamorarnos otra vez de ese primer amor que teníamos con papá. Ese es el desierto que Dios quería llevar a Israel en este versículo. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Amor eterno. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué amor más grande? El saber que envió a su Hijo a morir, a salvarnos, a limpiarnos, a sacar esa mancha de pecado que teníamos encima. ¿Qué otra demostración más de amor nosotros necesitamos? Dios no empuja a nadie. Dios no empuja. Dios no jala. Dios atrae con cuerdas de amor. Y esa atracción es tan poderosa y tan poderosa que aún los que no conocen al Señor se les hace difícil resistirlo. Porque comprenden que es que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es hermoso saber que Dios te toma el tiempo de decir: yo la voy a traer y la voy a llevar al desierto. La voy a llevar a un lugar donde va a estar solito, solita. En el desierto, ahí no, como les decía ahorita, no nos vamos en pares, no nos vamos en compañía. El desierto del Señor, en el desierto lo que nos vamos a encontrar es polvo, arena. Polvo y arena. ¿Y de qué nosotros fuimos hechos? De polvo. Por lo tanto, cuando Dios dice que nos va a llevar al desierto y nos va a hablar al corazón, está diciendo: te voy a despegar, te voy a sacar todo lo que impide que yo me acerque a ti. Yo quiero llegar a tu corazón, a la base, a lo básico. Olvídate de las apariencias, olvídate de todo lo demás. Te estoy llevando al desierto porque quiero desnudar tu vida hasta el grado que podamos hablar de granos de arena. Cuán sencillo es el Señor y cuán poderoso. Y nuestra mente, nosotros no logramos captarlo, no logramos pensar, como decía la pastora ahorita en la intercesión, nosotros estamos tan limitados en las cosas del Señor, porque nosotros mismos le hemos puesto límites al Señor. El desierto es para limpiar, para arrancar. En el desierto también encontramos piedra. Y las piedras son ¿qué? Obstáculos que tenemos que alcanzar, que tenemos que mover, que tenemos que conquistar. Porque con una piedra el rey David tumbó un gigante con una piedra. Pero para que esa piedra llegara al saco de David, tuvo que haber pasado por un proceso. Tuvo que ser inmersa en agua. Tuvo que tener cantazos, piedras con piedras, unas con otras, para que las piedras pudieran alisarse. Y para que pudiera llegar, David tenía que ir y buscar y recoger la piedra. Tenía que haber una acción de parte de David para recoger la piedra y metérsela en el bolsillo. En el desierto Dios nos lleva por etapas, por niveles.
No podemos pretender entrar con la piedra allá y salir con la onda. Hay un proceso de maduración, hay un proceso de procesamiento que tenemos que pasar. Y nuestro corazón, Dios no está detrás de nada que no sea nuestra alma, nuestro corazón. Por eso dice que hablaré a su corazón. Ahí es donde quiere Dios hablar contigo. En el desierto no hay ídolos, en el desierto no hay make-up, no hay maquillaje, no hay máscaras. En el desierto no te puedes esconder de nada. En el desierto tú estás a la intemperie. Ahí es donde Dios quiere hablar contigo. Y yo quiero que tú pienses si cuando tú estás pasando por estos procesos, estos desiertos en tu vida, ya sea que tú te hayas metido o que Dios te haya metido, si tú de verdad estás llegando al corazón y decirle: mira, Señor, yo creo que lo estoy viendo por acá arriba, me estoy quejando y tú quieres que yo le baje 4. Tú quieres llegar a mi corazón. Pues yo voy a abrirte mi corazón. Yo voy a desnudar mi corazón. Y te voy a dejar ver todo lo que yo necesito que tú trabajes. Porque tú lo sabes, pero hasta que no salga de ti, decirle: abre el corazón y transfórmalo. Él es un caballero y él va a seguir, ¿qué? Tratando de atraerte. No te va a empujar, no te va a jalar por la greña, ni te va a jalar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muchos de nosotros, como decía al principio, le tenemos miedo al desierto. Ay, pastora, yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir en esta vida. Porque en el desierto, una de las características principales que se vive en el desierto es la soledad. Y nadie quiere estar solo. Pero nosotros tenemos que recordar que en el desierto, en la soledad, en el silencio, en la incertidumbre que tú no sabes ni para una cosa o la otra, el único que se interesa por ti está ahí contigo. No estamos solos. No estamos solos. La palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo que Jehová me recogerá. Aprendamos a disfrutar los desiertos del Señor. Dejemos de pelear en eso. Esta palabra a mí me habló muchísimo. Me revolcó a mí de revolcar a 2 o 3 aquí. Porque yo soy de la que peleo los procesos. Los desiertos también, sí. Yo peleo. Y el Señor me dijo: calladita te ve más bonita. Vamos a disfrutarnos los procesos. Vamos a disfrutar ese proceso del desierto que el Señor ha diseñado para nosotros. Porque de la misma manera que nos entra, salimos al otro lado transformados. Miren si salimos transformados, que en el versículo 15 me dice: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En el desierto brotan nuevas canciones. En el desierto, lo que se había perdido, el valle de Acor, que fue cuando Acán entraron a la guerra y Acán se apropió de los mantos babilónicos, los encerró y por eso fue que perdieron la guerra. Acán fue maldecido con toda su familia, ¿verdad? Y se le llamó el valle de Acor. O sea que ese valle para ellos ya significaba algo agrio, un desastre, que fue el lugar donde se presenció eso. Así que ese era el resultado de la desobediencia, la muerte de Acán. Pero me está diciendo que voy a darte el valle de Acor por puerta de esperanza. Quiere decir que va a transformar lo que es vergüenza, lo que es desesperanza, la desobediencia, la va a transformar a tal punto que vamos a salir como cantando un cántico nuevo al otro lado. Eso solo lo hace Dios.
Eso, el único que tiene poder de poder sacarte al otro lado, un cántico nuevo, es Dios. Es Dios. Porque mi matemática no suma, resta, ni sumando, restando, multiplicando, dividiendo, no llego. Cuando Agar, la esclava de Abraham, se escapó de Abraham, se fue al desierto, Dios fue a buscarla al desierto, a tener una compañía con ella, y le preguntó: ¿qué haces y para dónde vas? A tal punto que ella, el lugar donde se encontró con el Dios, le puso el nombre del Dios que me ve. Por lo tanto, los desiertos no siempre van a ser para nuestro sufrimiento, para muerte, para vernos tristes y desamparados. Dice que lo que era árido, Salmo 84:6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian ¿en qué? En fuente. Eso lo hace el Señor. Pero Él está esperando por ti, que tú te dejes atraer, te dejes seducir del Señor. Te sigue llamando, sigue tocando la puerta, sigue diciéndote: no te quiero ver en ese estado en el que estás. Yo sé que hay días mejores que otros, claro, hay días de gozo y hay otros días que estamos abajo como las olas del mar. Pero nosotros tenemos que entender que no estamos solos, porque la estrella resplandeciente de la mañana brilló en nosotros ya, brilló en nosotros. Por lo tanto, pase lo que pase en el desierto, Dios está ahí a mi lado. Si estuvo con Moisés y lo acompañó por 40 años con todo aquel chorro de cabezones en el desierto, le dio agua, le dio maná, le dio codornices. Cuando seguían quejándose que salieron las serpientes, nos mordían y se morían también, le puso, lo sanó. ¿Qué no hace Dios por nosotros? Permitir que nos perdamos. Y eso es una decisión que te toca a ti. El desierto cambia la relación tuya con Dios. Cambia a tal punto que te dice, versículo 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi, mi amado. Baali, mi Señor. A Baal se les referían como mi Señor, pero como pasó por el desierto, y miren el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Esa es la promesa del Dios que te está llamando con cuerdas de amor a pasarte por un desierto para tu bien. Yo quiero que tú en esta noche, ¿verdad? Hagas una reflexión. Si tú estás pasando por un desierto, ¿cómo es tu actitud en ese desierto? ¿Estamos como los israelitas quejándonos por todo? ¿O estamos usando el desierto para conocer a Dios? Porque ese es el propósito del desierto, conocer a Dios, intimar con Dios. Podemos usar el desierto para pertenecerle, para que Él sea mi amado y yo soy suya. Esa es la intimidad que Dios quiere con nosotros. No podemos seguir huyendo de la mano o estando en desiertos, quejándonos continuamente porque estamos en un desierto. Porque Dios el cristiano no está llamado a quejarse.
nosotros hemos sido transformados. El pueblo israelita se quejó y volvieron a Dios, pero aún así la misericordia de Dios los alcanzó. Y la misericordia de Dios te alcanzó a ti y a mí. Vamos a ponernos en pie, aleluya, gloria a Dios.